Listo. A ver, la clase pasada, ya saben que cualquier cosa me preguntan, me interrumpen y todo. La clase pasada ya vimos algo de esto. Los ríos que circulan por ambientes montañosos. ¿Sí? Cuando los ríos circulan por un ambiente montañoso, reciben el nombre de torrentes. Y en este sistema fluvial podemos reconocer diferentes partes. ¿Sí? La parte superior, lo más alto, se denomina cuenca de recepción. Como dijimos en la clase pasada, en esta cuenca de recepción, así como su nombre lo dice, se produce la recepción del mayor volumen de agua. ¿Por qué el mayor volumen de agua? Nos acordemos que también hablamos de las lluvias orográficas. Entonces, el mayor volumen de agua se recepciona en la parte alta. También vamos a tener en cuenta que en este sector, en la parte alta, es el sector de mayor pendiente. Por lo tanto, al tener mayor pendiente, ¿cuál va a ser el proceso que prevalece en este sector? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Erosión, transporte o depositación? La erosión, profe. Perfecto, ¿sí? Erosión. También dijimos de que en este sector los cursos son cortos, que son de sección pequeña y son profundos. Luego pasamos al sector medio, que se denomina canal de desagüe. Este canal de desagüe es un solo canal. También pensemos de que las pendientes van disminuyendo. Fíjense en este gráfico cómo va cambiando la pendiente. Entonces, acá en este sector medio, la pendiente va disminuyendo, pero ¿qué procesos van a prevalecer? Prevalece la erosión y aparece el transporte. Exacto, ¿sí? Entonces, llegamos a la parte basal, en donde la pendiente, fíjense en acá, la pendiente ya disminuye más. Entonces, al disminuir la pendiente, se produce la depositación. ¿Por qué? Porque el flujo ya no tiene capacidad de transporte. Por lo tanto, se produce la depositación. Ahora, se produce esa depositación y el depósito, fíjense en que tiene una forma. ¿Sí? ¿Cómo se llama, cómo se denomina esa forma? Se denomina cono aluvial. Cono aluvial o cono fluvial. ¿Sí? Y en la clase pasada también vimos este grafiquito. En geomorfología siempre tenemos que relacionar lo que es la forma. Por lo tanto, tenemos que describir cómo va a ser esa forma. Esa forma es un triángulo, es un cono, en donde nosotros podemos reconocer la parte alta, que se denomina zona apical, y luego tenemos la parte baja, que es la zona basal. ¿Cómo se ordena el material cuando se produce la depositación? Tenemos que ver, fíjense acá, que el que transporta el material es el agua. Entonces, cuando comienza a disminuir la pendiente, el agua ya es como que no tiene capacidad de transporte. Por lo tanto, se produce esa depositación. ¿Qué se va a depositar primero? Se deposita lo más grueso, lo más pesado, ¿sí? Por lo tanto, en la zona apical tenemos esos materiales gruesos. En la zona basal tenemos el material finito, ¿sí? Entonces, el ordenamiento es este. A ver, si tenemos este gráfico, Gustavo, este gráfico, si yo les hago la pregunta, a ver, ¿a qué hace referencia esta forma de depositación? ¿A qué proceso que ya estudiamos? Es un cono de deyección. Exacto. Entonces, ¿quién la depositó? Los procesos de Gravitacionales. Exactamente. Entonces, fíjense en que la disposición del material es completamente distinto. A ver, ¿todos entienden la diferencia entre un cono aluvial y un cono de deyección? ¿Saben bien, entienden bien? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? A ver, vamos a otro gráfico, a una imagen. Miren este gráfico, esta imagen.
A ver, acá también tenemos una forma de depositación y fíjense en que también es un cono, ¿sí? Y acá también se observa perfectamente la diferencia de tamaño. Fíjense en acá y fíjense en la parte basal. A ver, ¿a qué hace referencia estos conos? ¿A qué proceso? Proceso de remoción en masa. Perfecto. ¿Lo ven o no lo ven los otros chicos? Sí, la parte apical se ve bien finito el material. Se nota de que, fíjense de que acá tengo un talud, ¿sí? Aquí estoy en el lecho del río. El material baja desde arriba hacia abajo, ¿sí? Lo más grueso, por gravedad y por tener más peso, fíjense en que se dispone en la parte basal. Y así, o sea, se nota también esa diferencia de tamaño. En cambio, el material más pequeñito, las arenas más finas, son las que van cayendo, caen despacito, pero al no tener mucho peso, se depositan en este sector, en la zona apical. En cambio, lo más grueso, al ser más pesado, tienden a bajar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan al campo y cuando por ahí no está evidente el proceso, ustedes lo único que tienen que hacer es analizar la disposición del material, ¿sí? Entonces, si tenemos un material del tamaño, lo que estábamos viendo recién en la imagen es esto, ¿sí? El material finito en la parte apical, el material grueso en la parte basal. Entonces, formas de depositación de un torrente son los conos aluviales o fluviales. Ahora, cuando los ríos circulan por los valles anchos y los depósitos tienen lugar en el cauce y en las inmediaciones, estamos en presencia de ríos aluviales. A ver, y tenemos cuando estos ríos los encontramos entonces en las planicies, en las zonas más planas, en los valles. Pero tenemos diferentes tipos de canales. Según Rust, dice de que pueden existir los cauces que son rectos, los cauces meandriformes, los cauces trenzados y los cauces anastomosados, ¿sí? Y esa clasificación está en función del índice de sinuosidad y del parámetro de entrelazamiento. Nosotros tenemos que saber bien lo que es la sinuosidad, el índice de sinuosidad. ¿Y qué es el índice de sinuosidad? Es la relación entre la longitud del cauce y la longitud del valle. ¿Qué es la longitud del cauce? A ver, nos vamos a ver si tengo, a ver, acá. Vamos a lo que es la explicación del índice de sinuosidad. El índice de sinuosidad es la relación entre la longitud del cauce. Entonces, vamos a medir, por ejemplo, vamos a agarrar el Google o vamos a agarrar una imagen y lo que tenemos que medir es esta longitud, ¿sí? Recordemos que estamos en la parte fluvial, entonces el numerador va a ser longitud del cauce. Entonces, yo estoy trabajando en el Google, estoy trabajando con una imagen satelital y mido esa longitud. Vamos a suponer que esa longitud es 8, supónganse. Luego, ya tenemos ese numerador. Vamos al denominador, que es la longitud del valle, ¿sí? Es desde dónde inicia hasta dónde termina. Entonces, se inicia en este sector, entonces voy a medir esta longitud desde acá hasta este punto, ¿sí? Entonces eso puede medir, supongamos, 3. Entonces teníamos 8 metros sobre 3 metros, hacemos esa división y seguramente esa división nos va a dar mayor a 1,5. Entonces ya sabemos lo que es el índice de sinuosidad. En función de este índice de sinuosidad, tenemos un cuadrito. Fíjense, tenemos en este sector la sinuosidad.
puede ser baja o puede ser alta. Y siempre lo vamos a relacionar con 1,5. Menos que 1,5 tienen una baja sinuosidad. Mayor de 1,5 tienen una sinuosidad alta. Ahora, Just, también porque venimos de lo que nos decía Just, ¿sí? Que lo pueden encontrar en la bibliografía. ¿Qué dice Just? También nos dicen de que podemos encontrar estos cauces únicos o cauces múltiples. Entonces, a partir de acá y del índice de sinuosidad, tenemos los cauces rectos, el cauce meandriforme, el cauce entrelazado y anastomosado. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a unificar los cauces entrelazado y anastomosado. ¿Por qué? Porque el índice de sinuosidad del cauce entrelazado se aproxima mucho a 1,5, ¿sí? Se encuentra entre 1,3 y 1,5. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es como que poseen las características similares, vamos a unificar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Lo único que tenemos que saber es el índice de sinuosidad. A ver, ¿qué es lo que significa sinuosidad? Es cuando el cauce empieza a tener curvas, es sinuoso. La ruta es sinuosa, el cauce también es sinuoso, o sea, va dando vueltas. Y es fácil saber a simple vista si un cauce tiene una sinuosidad alta o un cauce tiene una sinuosidad baja. ¿Por qué? Porque en la cabeza rápido que se nos venga lo que recién les acababa de explicar. Tengo que medir esta longitud, ¿sí? La longitud del cauce. Y tenemos que medir esta longitud desde una punta hasta la otra, desde dónde comienza hasta dónde finaliza la medición. Es obvio si yo analizo este cauce que el numerador, que la longitud del cauce va a ser mayor que la longitud del valle. Por lo tanto, va a ser siempre mayor que 1,5. En cambio, acá, fíjense, el cauce es recto. Si yo tengo que medir la longitud del cauce, es desde este punto hasta la parte baja, que va a coincidir con la longitud del valle, ¿sí? Porque un cauce es recto. Entonces va a ser 10 sobre 10, 1. Entonces va a ser menor a 1,5. En cambio, pasemos a al anastomosado o entrelazado. Fíjense que acá también tengo sinuosidad, ¿sí? Por lo tanto, si yo mido, también va a ser una sinuosidad mayor de 1,5. Entonces, cuando empecemos a ver estos cauces con muchas curvas, seguro que el índice de sinuosidad va a ser mayor que 1,5. El cauce recto va a ser 1. Entonces, este cuadro se los puse para que ustedes se den cuenta o para que puedan visualizar bien lo que es un cauce meandriforme, un cauce recto y un cauce entrelazado. Es como que una trenza va de un lado para el otro, es como, ya vamos a ver las características, es como que se va ramificando mucho. Entonces, en la naturaleza lo que observamos son estas imágenes, ¿sí? Esto es la parte gráfica y esto es lo que vemos cuando vamos al campo o lo que sucede en la naturaleza. Fíjense en el meandriforme, va dando así muchas vueltitas. En cambio tenemos un cauce recto. Fíjense en de que el recto y el meandriforme es un solo canal, ¿sí? Tengo un solo cauce. En cambio acá es como que ya tengo un cauce múltiple, ¿sí? Porque se ramifica. Profe, ¿la longitud del valle la va a determinar uno mismo o es desde donde nace? No, si yo estoy, ¿quién me preguntó? Rodríguez Diego. Rodríguez. Supongamos, yo estoy analizando un área desde donde comienzo a calcular la longitud del río, también voy a calcular la longitud del valle.
¿sí? Entonces, si yo comienzo a calcular la longitud del cauce desde acá y lo calculo hasta acá, también la longitud del valle va a ser desde el mismo punto hasta el punto final. Ah, bien, uno Aquí va mismo a ser. determina, no tiene que ser la totalidad del río, por ejemplo. No, porque nosotros o ustedes cuando trabajen con imágenes satelitales también trabajan en una determinada área, Claro. ¿sí? Claro, y Entonces según la ya, porción del río también supongo que va a tener distintos tipos de cauce, justamente. claro, Bien. claro. Y fíjense en de que en la clase pasada nosotros también hablábamos de que no es necesario de que un sistema fluvial tenga una sola morfología, una sola forma. Fíjense en que en esta imagen satelital que corresponde a la zona de Orán, tenemos en las zonas altas lo que estudiamos como las partes del torrente, ¿sí? Tenemos las cuencas de recepción, luego tenemos ese canal, y luego no termina en un cono aluvial o fluvial, sino que las aguas se las vierten a otro sistema fluvial, ¿sí? Entonces, acá también tenemos un único canal, ¿sí? Y este canal en este sector es recto. Fíjense de que en este sector ya comenzamos a tener también un solo canal, pero no es recto, sino que ya tiene la forma esa meandriforme. Y acá se observa más también las formas meandriformes. En estos sectores, fíjense en acá o en este, ya tienen otro, tenemos el sistema múltiple. Entonces, según el área de estudio, de análisis, podemos tener mayor o menor tipos de canales. Puede ser de que yo analice únicamente esta zona y en esta zona yo tengo únicamente sistema de un solo canal y del tipo meandriforme. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿puede volver un poquito, un ratito para atrás, a donde dice cuando los ríos circulan por los valles? ¿Listo? Sí. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, continuamos. Vamos ahora a analizar cada uno de estos tipos de cauces o canales. Y vamos a comenzar con los ríos meandriformes. Los ríos meandriformes son aquellos que tienen una alta sinuosidad, ¿sí? Ya dijimos, son los ríos que son de un solo canal, los ríos que tienen una alta sinuosidad, y podemos decir de que, como ya sabemos que la sinuosidad es mayor de 1,5. Ahora, cada una de estas curvas recibe nombres de meandros. El sistema, el conjunto es meandriforme, ¿sí? Ahora, cada curva recibe el nombre de meandro. Esas curvas denominadas meandros son curvas que son dinámicas y que van cambiando en el tiempo. Y a ver, ¿por qué son dinámicas y cambian con el tiempo? A ver, si yo les pido a si hacemos un análisis, un estudio de una determinada zona y queremos ver si ese meandro es dinámico o es estable en el tiempo, yo tendría que recurrir a imágenes satelitales, ¿sí? Y vería cómo es, si ese meandro está quieto o va cambiando. Entonces voy a analizar imágenes de distintas, imágenes satelitales de distintas fechas. Y seguro que voy a ver de que esa curva va cambiando, se va moviendo. Y se mueven porque el sistema en ese meandro, el movimiento, fíjense en de que si analizamos este meandro, el movimiento del flujo de agua es en este sentido, ¿sí?
Ahora, si yo hago este corte y lo paso a este gráfico, les explico de que nos acordemos de que cuando estudiábamos la parte erosiva, las actividades y los procesos erosivos del agua, dijimos que había el primero era la acción hidráulica, ¿sí? Entonces dijimos de que el agua tenía una determinada energía, tenía una alta potencia que era como que esa energía generaba esa erosión en las márgenes, ¿sí? Entonces generaba la acción hidráulica, la energía potencial del agua generaba esa erosión lateral. Y acá lo podemos observar. Fíjense de que si el agua se desplaza en este sentido, el agua tiene mucha energía, ¿sí? Y esa energía la va a gastar por el golpe que hace con en esta margen del río, ¿sí? Entonces fíjense de que viene con fuerza y golpea en esta margen, ¿sí? Choca. Entonces se produce esa erosión que acá la vemos. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Esa energía va a socavar la parte basal, la parte superior empieza a quedar sin sustento basal y por lo tanto luego se cae, ¿sí? Eso dijimos cuando estudiamos la parte de la acción hidráulica. Este material que se cae, se deposita sobre el lecho y luego forma parte de la carga que lleva este sistema fluvial, ¿sí? Inmediatamente, fíjense en de que el agua sigue esta trayectoria. En su trayectoria también tenía materiales que transportaba, ¿sí? La mayor energía la gasta en esta margen, no tiene mucha energía para transportar, entonces la depositación se produce al frente. Entonces podemos observar de que si hacemos esta sección, en una margen se produce la erosión y observamos este socavamiento basal y inmediatamente en la parte basal observamos material finito depositado, ¿sí? Material aluvial, ¿sí? Entonces, cuando analizamos esta, y por eso es que yo recién les decía de que un meandro es una curva dinámica y que va cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué nos tenemos que imaginar nosotros? Que a medida que va pasando el tiempo, el agua siempre va a tender a erosionar esta margen, ¿sí? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se va erosionando y se va moviendo, ¿sí? Entonces, se mueve para un lado y se deposita para el otro. Y es esto lo que estamos observando. Fíjense en de que puede ser de que yo un año observo una imagen y este meandro tiene una posición. Analizo otra imagen más reciente y este meandro lo voy a encontrar un poquito más acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a su trabajo, a cómo trabaja el agua, entonces se va moviendo. Por eso es que son curvas dinámicas y que van cambiando con el tiempo. Profe, ¿Sí? no entendí por qué se deposita en la parte, digamos, de... Porque el agua tiene mayor energía. Fíjense en de que el agua va a ser esta curva. Entonces tiene mayor energía, va a venir con más energía en esta parte. Al no tener energía para transportar sobre la otra margen, se produce la depositación. Gasta más energías en un sector y el material que venía como carga se deposita en el otro sector. Siempre que analizamos los meandros, observamos esto. Fíjense, tenemos el agua y al frente observamos material. Ese es el material depositado, que se denominan vallas de meandros. Vallas de meandro también se denominan albardón semilunar o puntas de flecha, que es todo material
aluvial, que es material fino, que puede ser grava, arena. Fíjense en esta imagen. Cuando disminuye la energía o por X situación, estos meandros quedan abandonados, ¿sí? Quedan independientes del sistema fluvial. Fíjense aquí en esta imagen. Yo tengo este sistema meandriforme y observo de que acá tengo un meandro abandonado, ¿sí? Entonces, ¿por qué quedó abandonado este meandro? Porque pueden haber ocurrido diferentes situaciones. Miren, si el flujo del agua sigue esta trayectoria, en esta parte, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a erosionar o va a depositar? ¿Alguien se da cuenta? Va a erosionar. Erosionar, profe. Erosiona, ¿sí? Entonces, al erosionar, vamos a tener esa erosión marginal de la margen, entonces va a tender a moverse para esta parte, ¿sí? Hacia la parte central. Estamos en esta situación. El agua continúa dando vuelta. Entonces, cuando da esa vuelta, en esta margen también va a tender a erosionar, ¿sí? Entonces, también es como que las dos estamos en esta situación. Tienden a unirse. Con el tiempo, el sistema ese fluvial es como que ya no va a tener que hacer esa curva o va a tener que gastar mucha energía. Entonces va a tender a pasar derecho, ¿sí? Entonces, esta parte superior, el meandro, queda independiente. Acá también puede ser de que no tengamos que no haya mucha agua. También se pueden, si transporta el sistema fluvial, también si transporta mucho material finito, puede ser de que se produzca un taponeo y también, o sea, quede independiente. Acá hay un acortamiento, ¿sí? No tiene mucho flujo, no tiene mucha energía, entonces no hace esa vuelta. Entonces, la hace más cortita, por lo tanto hay un acortamiento. Todo va a depender de las características climáticas también. Si tenemos periodos con mucha agua, entonces este sistema va a tener mayor energía para hacer la curva. Cuando nosotros trabajamos con imágenes satelitales, también podemos delimitar la zona por donde este sistema fluvial se expandió, ¿sí? Y es lo que se llama la faja de meandro, ¿sí? Es una faja que si yo trabajo con una imagen satelital, es como que yo puedo delimitar el área por donde este sistema fluvial se extendió, hasta dónde se extendió, ¿sí? Entonces yo sé de que este sistema meandriforme llegó hasta este sector, ¿sí? Porque están estos meandros abandonados. A ver, también podemos, en la práctica, esto ya es más para la parte práctica. Fíjense, nos concentremos en esta imagen. Muchas veces existen productores de que estamos en presencia de un sistema meandriforme, pero fíjense de que esta curva ocupa mucha superficie, ¿sí? Entonces, si un productor tiene este sistema meandriforme y está perdiendo una superficie importante, este productor también puede invertir y rectificar este cauce, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este productor debería hacer obras obras de defensas tendrían que hacer, ¿sí? Entonces, rectifique el cauce y aquí en esta margen tiene que hacer alguna obra para que cuando se produzcan las crecidas, el sistema fluvial tiende a su situación original, ¿sí? En la zona de Tartagal se realizaron varias rectificaciones de estos tipos de sistemas. Si uno no les hace esas defensas en estas márgenes,
se produce una erosión, ¿sí? Una erosión retrocedente. Entonces, si es que se rectifica, pero si no se realizan las obras adecuadas, va a llegar un momento en donde se produce esta erosión. Profe, ¿por qué se produce la erosión retrocedente? Porque se comienza a depositar en ese lugar. Erosión retrocedente, que es Claro, una erosión marginal. ¿Quién habla? Gastón Amarilla. O sea, lo que Zona yo, amarilla, pregunta de final. Prestemos atención, ¿no? A claro, ver, yo pienso que el agua, al tener el aluvión y este proceso de una lluvia extraordinaria, tiene mayor capacidad de transporte, transporta mayor material y al encontrarse en la defensa comienza a aumentar el nivel de base por depositación. Y bien, eso Gastón. provoca. Gastón, si yo no hice la defensa, voy a tener esa erosión retrocedente, esa erosión marginal. Mm, Si yo hago la defensa, si hacemos una buena defensa, un buen trabajo, no voy a tener problema. Si se hace la rectificación y no se trata el sector, cuando tenemos esas lluvias extraordinarias, fíjense de que el sistema fluvial va a tender a hacer esa curva y a seguir el cauce original, ¿sí? Si nos encontramos con una buena defensa, no va a pasar nada. Si no está esa buena defensa emplazada bien, va a tender, entonces tiende a meterse a esta área, ¿sí? Entonces vamos a tener esa erosión retrocedente, esa erosión marginal. Ahora bien. sí, Entonces estamos hablando que esta erosión retrocedente es la que produce o sea, se produce no en el curso, sino en el meandro abandonado y lo forma de vuelta. exactamente. Ah, bien, eso era lo que... Es por lo mismo que el sistema fluvial tiende a su cauce original. Sí, Eso es lo que siempre, o sea, cuando vamos al campo, lo que sabemos, o sea, el sistema fluvial, o sea, hay muchas áreas en donde hay sectores en donde disminuyen la sección del río, ¿sí? Porque quieren construir casas en las márgenes. Bueno, sí, hay periodos en donde no hay mucha lluvia, pero luego cuando comienzan a aumentar los caudales, también, o sea, el cauce tiende a expresarse en toda su llanura aluvial. Y ahí están los desastres, ¿sí? Porque no hay un buen ordenamiento territorial, bueno, está todo ausente, digamos. sí. Bien, entonces, sistemas fluviales del tipo meandriforme, ¿se entendió? La sinuosidad es alta, tenemos un solo canal, cada una de las curvas se denominan meandros, tenemos una margen que experimenta la erosión, la parte, fíjense de que acá también, fíjense en cómo se nota la diferencia de vegetación. Acá tengo la depositación, entonces tengo un tipo de vegetación. Acá también se nota clarito el sector de erosión y el sector de depositación. Y Profe, pasamos, ¿sí? cuando se produce la rectificación, aumenta, ¿verdad?, la velocidad y la capacidad de transporte del agua. ¿O no? Porque yo entendía que había muchas veces en donde había problemas porque generaban rectificaciones de los ríos y esto provocaba que por ahí aumente había un puente construido, por ejemplo, creo que era en la zona de Cafayate o en los valles Calchaquí, había un puente construido, pero no tenían en cuenta esta rectificación. Realizaron la rectificación y comenzó a aumentar la sección del cauce y como el puente disminuía, o sea, la sección del cauce la obligaba, comenzó a depositarse en el puente y comenzó como que a taparlo, porque había No, aumentado. no sé si estamos hablando del Churcha, pero no, a ver, cuando se produce esa rectificación, cuando es como que cuando hacemos la curva, o sea, también se gasta energía, Claro. ¿sí? Entonces, al no hacerla, al pasar derechito, tenemos energía. Y hay que ver si es que estamos en una zona de mayor o menor pendiente. Obvio de que estamos en una zona plana, la pendiente va a ser apenas, Ujú. ¿sí? Sí, Pero si no, sí, no o forma el sea, meandro. entonces, al no hacer esta curva, tenemos energía y también tenemos, o sea, erosión, pero ya vamos a tener un sistema
más recto. Sí, sí, ahora sí. Gracias, profe. Bien, pasamos a los ríos anastomosados o también denominados braides. A ver, estos ríos son complejos. Estos ríos son de canal ancho. Fíjense, tenemos una sección una sección ancha. Canales complejos, cauces complejos. ¿Por qué? Porque se ramifican. ¿Y por qué se ramifican? Fíjense de que acá yo les marqué en rojo. Tenemos que el flujo del agua sigue esta trayectoria. Ante la presencia de un depósito, a esta corriente de agua no le queda más que ramificarse, ¿sí? Por eso que es complejo. A ver, dijimos de que en estos ríos se producen las cargas abandonadas, el material se abandona en el mismo cauce, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye la capacidad de transporte, nos encontramos en sectores, en zonas planas, entonces no se puede transportar el material y se deposita ese material en el mismo cauce. ¿Cómo se llama esta forma de depósitos? Son las vallas, ¿sí? Son las vallas, está constituida por material aluvial, ¿sí? Material aluvial quiere decir que es el material depositado por el cauce. ¿De qué está constituido ese material aluvial? También está constituido de grava, de arena, de limos, material finito, ¿sí? Pero están depositadas. ¿Cómo se denomina? Siempre tenemos que llegar a la forma de depósito. Así como acá dijimos de que las formas estas de depósito son las vallas de meandro, también denominadas albardones semilunares. Aquí, en un sistema anastomosado, cada una de estas formas de depósito se denominan vallas. Y estoy segura de que todos, al pasar por los ríos, por acá, por el Arenales, por todos los ríos, observan, quizás antes no le prestaron atención, pero se observan estas vallas. Estas vallas, fíjense, que se pueden ubicar en la parte central de este sistema fluvial, en los laterales, y en función del lugar en donde se ubican, reciben diferentes nombres, pero sencillo, vallas laterales o vallas centrales. Quien depositó es el sistema fluvial, por lo tanto se denominan material aluvial. ¿De qué está constituido el material? Gravas, arenas y limo. Entonces, y nos faltaría el sistema recto, ¿sí? El sistema recto es el sistema, este sistema es el más sencillo, es un solo canal en donde el índice de sinuosidad es baja. Recordemos de que en una de las clases creo que dijimos de que la mayor energía del flujo, ¿en qué sector estaba? ¿Alguien se acuerda? A ver, si yo quiero, hay la gente de, por ejemplo, la del Pilcomayo, la del Bermejo, cuando quiere pasar este sistema fluvial, comienzan a pasar, y estoy segura de que en este sector, acá no tiene problema. Llegamos al sector más o menos medio y no sé si voy a pasar o me vuelvo, o el agua me va a llevar. ¿Por qué? Porque el flujo tiene la mayor energía en la parte media. Y si yo analizo desde arriba hacia abajo, también la mayor energía es en el sector medio, ¿sí? Entonces, por eso también en la clase pasada, me acuerdo, no sé si es que a ustedes o con los de Orán, dijimos de que las obras siempre tendrían que estar en la parte del medio, ¿sí? Entonces, la mayor energía en un sistema recto es la mayor energía, la mayor erosión se produce en el sector medio. Ahora, ya vimos las características, vimos en qué sector tenemos mayor erosión, en qué sector tenemos mayor, en cómo se produce la depositación.
Entonces ahora hagamos un resumen de las formas de depositación. Recordemos siempre que tenemos que saber cómo es el proceso de depositación, por qué se deposita, por cómo es la erosión. Ya en la clase pasada dijimos cómo eran los tipos de erosión. Ahora también estudiamos todo lo referido a transporte. Y ahora nos toca ver cómo es la forma de depositación. A ver, ¿quién se anima si tenemos este dibujito? A ver, ¿quién me puede describir esta forma de depositación? A ver, por ejemplo, a ver cualquiera, menos Gastón Amarilla. Alguien que se anime, Celina, Valentina, alguna de las Camila. A ver, ¿quién se anima? O alguien que nunca habló en clase. Nos animemos y comencemos. César Basualdo, no sé si está. Bueno, profe, sí. ¿César? Sí. A ver, César, yo les digo, a ver, tenemos que tener en cuenta, siempre en geomorfología vamos a tener en cuenta en qué sector está ubicado, cuál es la forma y cuál es la disposición de las partículas. A ver, César, ¿qué me podría decir de este cono aluvial o fluvial? Se trataría de un cono aluvial, Bien. el material grueso que se encuentra en la parte de arriba. ¿Material grueso en dónde, César? En la parte de arriba. Apical, muy bien. En la parte apical y el material fino en la parte basal. Perfecto. En cuanto a la forma, ¿qué podríamos decir de este cono, César? ¿Cómo es la forma? Tiene una forma de triangular. Perfecto. Así de sencillito como lo acaba de describir César, así tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La forma, la morfografía, morfometría es el tamaño del material, ¿sí? Entonces César describió perfectamente esto. Describió este cono que se encuentra, nos faltaría decir que se encuentra en la zona de menor pendiente, ¿sí? Como no hay capacidad de transporte, se produce esa depositación. Muy bien, César. A ver, pasamos a otra forma. ¿Qué estamos observando acá? A ver, alguien, esto también es... ¿Qué forma estoy observando acá? ¿Alguien puede observar algo? Una forma cónica. Perfecto. Un abanico sería. Un abanico. Bien, esto es un abanico, ¿sí? Y es un abanico, ¿por qué? Porque el material es homogéneo, ¿sí? Esto es un abanico. Fíjense en de que yo tengo un surco, el material bajó posterior, en el día anterior hubo una lluvia, ¿sí? Se produjo esa lluvia, bajó todo el material grueso con el agua que traía su carga, y luego el poco volumen que quedaba baja, el poco volumen de agua baja, y únicamente, como es un poco volumen, tenía carga fina. Entonces, tenía la carga esa fina y se produce esa depositación. Y la depositación es en forma de abanico, ¿sí? Entonces, así como César recién hizo la descripción, también tenemos una forma cónica. El proceso que lo genera es un escurrimiento, ¿sí? Y en cuanto a la disposición del material, es homogénea, ¿sí? Es el mismo material, el mismo tamaño y el mismo material. ¿Qué tipo de material? Material fino. Acá podemos observar otro abanico que se encuentra que se forma en material de flujo denso, ¿sí? Tenemos un flujo denso, baja un hilo de agua y ese hilo de agua traía como carga material finito, ¿sí? Material fino, fíjense en que acá se puede observar arenisca únicamente. Llega a la parte basal, a la zona donde no tengo pendiente, y se produce esa depositación. Y se deposita así, es como que el material se abre, se relaja al no tener pendiente, entonces adopta esta forma de abanico. Entonces, la diferencia entre un abanico y un cono, la forma es igual,
el proceso, quién lo genera, se puede generar de distintos procesos, ¿sí? Acá estamos hablando de que se produce en la parte basal de material de flujo rápido, ¿sí? Por un escurrimiento. Y el material, a diferencia de los conos aluvional, aquí tenemos únicamente material fino y es homogéneo y del mismo tamaño. Acá podemos observar otro, tengo un talud, fíjense, tenemos este talud, tenemos esta diferencia de altura, ¿sí? Entonces, se produjo esa lluvia, la lluvia escurre por algún canalcito, ese poquito volumen de agua traía también poco material. ¿Qué tipo de material? Material fino. Entonces se produce la depositación al llegar a la parte basal. Entonces el material, el agua llega con esa carga que es todo arena fina o limo o arcilla y se extiende, se relaja y forma este abanico. No sé si ustedes lo pueden observar. Fíjense de que acá tengo un canal bajo y acá tengo un abanico. Acá tengo otro abanico que bajó de este sector. Acá puedo observar otro abanico chiquito y otro abanico chiquito. No sé si ustedes lo logran observar. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces pasamos a otra forma de depositación. Otra forma de depositación, aparte de los conos, tenemos los deltas. A ver, alguien que me haga la descripción de este delta. ¿Qué es lo que está observando? A ver, Tamara, a ver, alguien. ¿Quién habló recién? ¿Ninguna? ¿Ninguna de las maestras? A ver, vamos. Se puede observar que membranos, ¿cómo se dice? Vamos, Silvana, ¿qué forma tengo acá también? Un cono. Forma cónica. Perfecto. Y a diferencia, Silvana, a ver, ¿qué diferencia observamos entre esta imagen y esta imagen? ¿Qué es lo más visible? Acá, ¿qué es lo que observo? La presencia de agua. Exacto. Entonces, la diferencia entre un delta y en un cono aluvial o en un cono fluvial es que el delta deposita sobre un cuerpo de agua, ¿sí? La forma es exactamente la misma. La disposición del material también en la zona apical tenemos el material grueso. En la zona distal, el material finito. La única diferencia es de que el delta deposita en un cuerpo de agua, mientras que los conos de aluviales es sobre un terreno firme. Aquí está. Fíjense, es exactamente lo mismo. El material grueso en la parte apical, el material fino en la parte distal, nada más de que en el delta la depositación se produce en un cuerpo de agua. Vamos a los albardones. Tenemos dos tipos, albardones longitudinales y los semilunares. Tenemos un canal recto. A ambos lados de las márgenes se producen la depositación del material grueso mezclado con material fino. Y son cordones longitudinales, ¿sí? En ambas márgenes, ¿sí? Esos son los albardones longitudinales. Longitudinales son canales, son cordones a lo largo. En cambio, en los albardones semilunares, una semiluna, semilunar, son las formas de depósito de los sistemas meandriformes. También, ¿qué tipo de material? Tenemos material aluvial, tenemos grava, limo, arena. Fíjense en de que cada sistema también tiene su forma de depósito. Por último, teníamos las vallas, ¿sí? Las vallas, material aluvial
es el material transportado y luego depositado por un sistema fluvial. ¿En dónde se deposita? En el mismo cauce. ¿En qué lugar? En distintos lugares. Pueden depositarse en la parte central y reciben el nombre de valla central. Se depositan en sectores marginales y tenemos vallas laterales o vallas marginales. El tipo de material también es exactamente lo mismo que lo anterior. Hasta acá, forma de depósito, ¿se entendió? Profe, a mí me quedaba una consulta con el tema de los abanicos aluviales. Quería saber qué, o sea, si está bien que diga que o sea, son producto de un sistema fluvial o son producto de la gente. Son por escurrimiento, Bien, pero lo podemos encontrar en la parte basal de un cono de deyección, por ejemplo. A ver, tenemos ese cono de deyección. sí, En ese cono de deyección yo también tengo canales activos, Gastón, que baja un hilo de agua. Ese hilo de agua que baja con material fino, únicamente al llegar a la parte basal, en la parte basal del cono de deyección, también se produce este abanico. También, bien. también lo podemos encontrar en estos flujos densos. También lo podemos encontrar en un talud, ¿sí? Bien. Entonces siempre voy a tener ese canal que baje el agua por escurrimiento. Profe, y esto ya no determina que sea un canal, un cono mixto, porque lo habíamos dicho que un cono mixto era una superposición de capas, o sea, se podía ver distintas capas, una de depositación de un. Bueno, eh, pero un cono mixto, Gastón, es una secuencia de dos procesos. ¿Cuáles son los procesos? las remociones más. Gravitacional y Ujú. fluvial, ¿sí? En cambio, estos, o sea, porque es la disposición del material, haga su dibujo, o sea, en secuencia, y ponga la disposición del material. Cuando yo pongo a ver, ¿por qué no entra en juego un cono, un abanico? El tamaño es homogéneo. No voy a ver esa diferencia grueso, fino, fino, grueso. Vamos a tener un solo tamaño del material. ¿Entiende lo que le digo? Sí, 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 ya. Yo me refería a cuando encontramos, por ejemplo, un cono de deyección, que era el caso que No, estábamos viendo, no, y mixto es así, es de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, sí, obviamente, sí, ya, pero ya, cambia la secuencia. Estos abanicos se encuentran en la parte basal eh, de algún cono, bien, profe, o en su gracias. defecto de talud. Hacemos un corte. ¿Están cansados? Corte comercial. Vamos a una pausa. ¿Hacemos Bueno, corte, profe, chicos? Bueno, Sí, profe. bueno, profe. ¿Sí? ¿Hacemos 5 minutos, 10 minutos? ¿Están cansados o continuamos? 8 minutos. Sí, hacemos un corte. Bien. otro geomorfológico, pero son de justamente lo que viene ahora, así que ya, Pero ahora lo único que vamos a ver es un poquito de aluvionamiento y redes de drenajes nada más, ¿no? claro, y ahí en redes de drenaje no está la parte de sistemas fluviales cuando es dendrítico, anular, Sí, pero bueno, son. lo vamos a ver rápido porque eso lo vamos a ver en la teoría, en la práctica. Usted dice control litológico, estructural. Claro, algunas redes de drenaje como que tenían, o sistemas fluviales tenían como característica, por ejemplo, hay una que es como rectangular, si no me equivoco, que tiene cursos paralelos, que decía que tenía un control litológico más que estructural, y que estos puntos eran puntos de falla justamente, o puntos donde o sea, había una erosión diferencial, y él eh, nada más, era todo lo que tenía de ese curso. sí, lo único que, no, bueno, es más sencillo. Lo único que yo más le doy prioridad o lo que tenemos que saber es si está presente el control litológico, que es la falla,
que es la roca y si tenemos control litológico o estructural. O sea, cuando tenemos un sistema de drenaje recto, o sea, las diaclasas tienen que ser así ortogonales, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, sí. si tenemos ese control, si tenemos esas fallas ortogonales, obviamente está presente el control estructural, Estructural. pero nada más. Ah, y hasta ahí nomás no hace falta que demos ejemplos ni de... No, 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 o sea, tienen que decir de que las fallas o las diaclasas, porque son diaclasas, o sea, tienen que tener como es de 90 grados, Sí, ángulos de 90 grados. exactamente. Y Profe, así, y ahora que no había mencionado usted las barras transversales, que yo tenía un ejemplo de barras transversales cuando, por ejemplo, en un vallas delta, transversales, ¿en dónde? cuando veíamos Vallas, sistemas de vallas, depósito, veíamos sí. las laterales, las centrales y tenía una de las transversales, que eran las que se producían, por ejemplo, cuando un curso de agua que tenía mayor carga se incorporaba a otro curso de agua que tenía menor carga, o sea, tenía menor capacidad. Entonces comenzaba a depositar justamente en esta confluencia de los cursos y forma como una barra lateral, o eso es lo que yo había entendido de barras laterales. Sí, pero más sencillo, no, no es tanto. O ¿Cómo sea, es Adón nomás? no, lo único que tenemos que saber es de que las formas de depósito. Y tenemos que, todas estas formas que vinimos viendo, los conos, ¿por qué nombramos los abanicos? Es para que ustedes aprendan. Es como que siempre encontramos, cuando salimos al campo, vemos en la ruta estos abanicos. O sea que tienen una vida corta. ¿Por qué vida corta? Porque viene una lluvia o viene un fuerte viento y se lleva todo. Sí. Profe, eso pasa también con las barras, ¿no? De estos anastomosados, de los ríos anastomosados. Pero ¿qué necesitamos para que se vaya la barra? Tiene que venir la próxima lluvia y Claro. siempre baja el mayor volumen de agua, entonces se lleva todo. Entonces todo queda. Fíjese de que usted pasa pasa en el auto por los ríos y vemos esas vallas. Que si no hay, por ejemplo, que si no es muy activo el río, es como que están tapizadas de vegetación. Sí, Pero luego comienza el periodo de lluvia y se lleva todo. Es claro, como que eso se hay leído. lava todo. Después disminuyen las precipitaciones, disminuye el caudal, disminuye esa capacidad de transporte, el material que era transportado, que era carga, que era ese material aluvial, se deposita. Y Se son deposita y se deposita en cualquier lugar, entonces se puede depositar cerca de las márgenes que reciben el nombre de vallas barras marginales laterales. Ujú. o laterales, y en la zona central y listo. ¿Usted cuándo se va a presentar? Era que me iba a presentar ahora, pero estoy justito empecé la tesis con un profesor y bueno, aparte yo tenía unos problemas, o sea, un, falleció mi papá hace unos meses y estoy viajando constantemente a Jujuy y por el tema de por ahí hay algunos papeles que yo tengo que firmar en persona o hacer cosas. Entonces por ahí eso se me hizo un poquito más complicado, pero sí voy bastante bien. Me iba a presentar en esta, pero sí, pero iba ya justo y no estaba seguro si pedir yo la mesa. Si la Claro, pedía a otra persona, capaz que me animaba un poquito más, pero no tenía ganas, porque cuando uno no quería pedir la mesa y después no llegar o no querer presentar, ya es como que una obligación. claro. ¿Y usted Pero cómo está, Gastón? bien, de a poco vamos saliendo, ya como que me va organizando, pero sí es algo que no, no es algo que pase de un año al otro ni de un mes al otro, y es algo que de a poco me cuesta mucho por ahí aceptarlo, por ahí no, había días que lo tengo presente y otras veces como que no, Pero es de a poquito. sí. Y aparte, tampoco es como que nos tenemos que forzar a aceptar porque es como que cada uno tiene su tiempo y ya va a ver de que por ahí, o sea, uno le pone mucha energía, o sea, quiere estar bien, pero a medida que pasa el tiempo también es peor. Sí, Eh, hay momentos que sí o sí tenés que hacerle frente sí, y a mí también me ha pasado lo mismo cuando yo era así como usted era chica y la misma situación, pero es como que uno también dice, bueno, queremos, ponemos, pero hay veces de que no se puede y es como que hay que darle tiempo al tiempo
Y está bueno también enfocarse y trabajar y hacer muchas cosas como para que la cabeza también esté ocupada, pero Sí, también llegan momentos en donde es necesario pensar y darse el tiempo para cada uno, sí, sí. porque es como que uno también se obliga a querer estudiar, a querer hacer cosas, pero hay veces de que esa obligación después uno lo ve de que tenemos que vivir el duelo, digamos. Sí, es como que, pero es así, hay días en donde hasta me cuesta decirlo y hay días en donde puedo hablarlo con mucha más libertad, pero es algo Claro, así de que a poco vas aceptándolo. claro. Y quizás le va a llevar mucho tiempo, quizás le va un poquito menos, pero bueno, hay que estar tranquilo y no queda otra. Y sí, hay que seguirle a poco. Sí, Profe, ¿y sí. con los niveles de base, eso ahora lo va a dar? O... No lo voy a dar en clase. Ah, bien, Eh, pues lo iba a poner en la teoría, pero hagamos consulta después con eso, porque también es importante. ¿Con sí. quién está haciendo la tesis, Gastón? Con Virgilio, entré en una beca de las PIEF, vamos a ver, vamos a analizar el riesgo de actividad sísmica en los edificios históricos de Salta. Ay, Y qué vamos a lindo. trabajar con los modelos de SIG, que es lo que me gusta mucho a mí. Así Eso, que con eso eso estamos. es, eso, los SIG son fabulosos. Sí, no, no, me gusta mucho. A eso me voy a dedicar, a ¿Sí? análisis de SIG, sí, me gusta mucho en todo Después tipo. le va a Todavía hacer no sé. competencia, después le va a hacer competencia a todos los otros. Vamos a ser privado nosotros. Vamos a Está ver, bien. No, consultoría privada. pero se gana muy bien, ¿no? O sea, Sí, me gusta haciendo, porque no es algo que necesite estar presente en ese lugar, sino es algo que más se trabaja desde casa y puedes trabajarlo constantemente. Y también por eso lo elegí para la tesis por el tema de la pandemia, porque mucho claro. es trabajo de computadora y de ¿Y gabinete. con qué programa están trabajando? ¿ArcGIS o QGIS? Lo vamos a hacer con QGIS, pero es solo para, o sea, la parte que no nos vamos a desarrollar tanto en SIG, sino solo vamos a hacer un modelado 3D de los edificios y le vamos a incorporar las variables como capas de riesgo sísmico y vamos a sacar una zona de riesgo, zona, por ejemplo, también bueno, también de riesgo social justamente por si se caen, porque algunos de los Claro, edificios sí se encuentran todavía en uso. claro, Pero ¿director nada más o va como co-director Pablo no, también? él es director nomás de la beca y el director del proyecto es Mario Toledo, que es ingeniero, porque en sí la parte más fuerte y la más importante es justo, no sé, no es ingeniero civil es él. Entonces somos tres Ah, becados, uno de civil, uno de arquitectura creo, y yo que trabajo la parte de SIG. ay, qué lindo. Sí, no, fue bastante lindo de agarrarlo. Bueno, visto de que por ahí tenemos cosas feas, nos pasan cosas feas, pero después también del otro lado tenemos cosas positivas y cosas lindas. No, hay para agarrar de todo. La verdad que hay muchas cosas que yo no me imaginaba cómo encajarlo cuando fui más o menos viendo otros trabajos que habían hecho de sensibilidad a sismo, entendí cómo incorporar la parte ambiental y cómo, o sea, en qué parte nosotros ayudamos. Claro, Pero hay muchas cosas, muchas aplicaciones. El otro día vi uno que estaban haciendo con lo mismo, con SIG, pero estaban haciendo el análisis de riesgo a través de redes neuronales artificiales, les enseñaban al programa qué variables eran las que más influían en un incendio, por ejemplo. Y claro, saltó que lo que más influía, por ejemplo, era la cercanía a carretera, porque justamente las personas eran las que más, lo que más eran más propensas a iniciar los incendios y nada, el contacto con las personas. Mientras más se podían meter las personas en esos lugares, más había riesgo de incendio. claro. Ay, qué Y esas lindo. cosas no Pero saltan así. son cosas interesantes, que por ahí yo lo que digo es de que por ahí las materias tendrían que, o sea, abrirse un poco más y es como que tendríamos que enseñar más, o sea, o la salida laboral, es como que enseñarle, porque es como que por ahí yo veo de que, bueno, yo me acuerdo cuando también cursaba, ¿no? O sea, únicamente nos quedábamos en el contenido de la materia y no le abríamos ese panorama a los chicos para que después, o sea, qué es lo que van a hacer después, porque mi terror era esto, o sea, yo decía,
después, ¿qué hago cuando me recibo? Y a muchos chicos les deben pasar lo mismo. Sí, es una inseguridad de a veces hasta no saber si lo que estás estudiando es de verdad lo que querés. Porque Exacto. es tan variable y tan amplio y aparte no es algo tan claro en la carrera, no es vos lees las incumbencias Es y las que incumbencias son es súper todo, es generales. como que nuestra carrera es un Un rejunte abanico, de sí. todo. Claro, Sí, a mí me pasó mucho. Y hasta que no encontrás lo que te gusta, bien, tenés miedo a recibirte. Yo tenía mucho tiempo, tuve miedo a recibirme, a mí me porque, pasaba de que yo iba avanzando y cuando llegaba el momento, así es como que al llegar a la cima era como que siempre me bajaba y como que me detenía, era como que ese miedo a seguir avanzando. Pero después ya cuando cursé, había la materia que me hizo así el clic cuando para decir sí me gusta es manejo de suelo. Yo con mm, el profesor Osinaga y aparte que era el profesor el terror de la carrera. Entonces y es como que depende cómo te hacen ver las sí, cosas, es como que a uno le abre el interés y decimos, bueno, sí, sí me gusta, pero muchas veces estamos ahí que no sabemos qué es lo que, si nos gusta o no nos gusta. Y lo mismo, o sea, los profesores son los que aportan a que a uno no nos guste o que no tengamos ese interés o que no le digamos, si ustedes pueden hacer tal cosa. sí, eso se ve mucho también. Por ahí uno, cuando encara mal una materia, ni se toma el trabajo de entender bien lo que trata, ni hasta dónde hace hincapié, porque no solo es lo que te enseñan, sino para qué te lo enseñan. Y Claro, ahí vos te das cuenta recién la aplicación. claro. Por eso es que yo, o sea, siempre, es como que siempre peleaba con todos los demás porque que me querían sacar la parte de geomorfología aplicada. Entonces, cuando Ah, la más ponían los importante. contenidos mínimos y todo, pero sí geomorfología aplicada es lo que después, lo que han aprendido durante la materia, lo que tienen que aplicar, lo que tienen que hacer Claro. como ingenieros. Pero si uno no lo sabe o no lo, bueno, Claro, no lo puede, no lo dimensiona. Entonces vos exacto. estudiás Entonces, la sedimentación y es como que decís, la tenés ¿y de para qué libro. me sirve? ¿O para qué me Claro, sirve saber la parte fluvial si después, no, yo no quiero que, o sea, yo no quiero que ustedes aprendan el proceso, sino quiero que después ustedes sepan dar la solución, porque para eso estamos, sino para qué. claro, es esa forma de encarar las materias. Claro, Para qué te enseñan esa parte? claro, y también ir uniendo las materias, porque después así haciendo bloques tampoco no funciona. No, yo noté que recién en quinto, bueno, en quinto y en manejo de suelos también, comienzan a enfocarse. Yo sentí que los últimos años como que no es que aprendí algo nuevo, sino que son integradores las materias. Son materias en donde, y bueno, en esta situación, ¿qué harías con lo que sabes? Y a mí me ayudó mucho a ganar confianza de lo que yo sabía, o sea, yo sentía que sabía, pero no me sentía listo para tomar una decisión o ponerme al frente de un equipo de trabajo y decir, no, no desarrollemos esta solución por este motivo. Como que no tiene confianza uno en lo que aprendió. Claro, Y en esa materia en donde te ponen en una situación y te dicen, bueno, en esta situación, ¿y qué harías vos y por qué? Vos comenzás a tomar mucha más confianza en tu decisión y en lo que vos sabés. Y eso me da, o sea, fue todo cuarto y quinto que me ayudó a decidirme en qué especializarme y en perderle el miedo a recibirse y encararlo de otra forma. Pero creo qué que es bien, algo que pasa mucho. ¿sí? Y la mayoría, Claro, porque salís con la incertidumbre de ver tantas cosas que a veces pasa que te gustan muchas cosas. Entonces vos no sabés cómo decidirte o cómo encajarlas una con la otra y tenés miedo de tirarte a un lado y que después no te guste y así. Pero y lo es peor de cuestión. todo es de que también, o sea, hay muchos chicos de que tienen que empezar a meterse con con algún profesor o buscar a alguien, porque después recibirse y no tener alguien que nos ayude, también es feo, ¿no? Sí, Porque por ahí se comienzan a hacer estudios de impacto ambiental y no saben qué van a hacer. Después, o sea, los otros lo aprovechan a los chicos para que firmen. Claro, si está mal hecho, o sea, cae en el otro. quedan Sí, exacto. Así que por ahí, o sea, el tener confianza con algún profesor y el que nos vayan guiando, que nos vayan acompañando, también es bueno,
porque Sí, no, sí, al hay último lo veces aprendí. de que también nos cuesta eso. Bueno, Gastón, sigamos con la clase. Sí, Chicos, profe. ¿estamos? Sí, profe. Delgado, ¿ya le queda poco para recibirse o más o menos? No, profe, más o menos. Bueno, ya vamos a estar como Gastón también. Y justo Sí, estaba escuchando la todo vamos a conferencia. llegar. Sí, a todos nos llega, profe. Tarde o temprano. No hay que tener miedo como teníamos nosotros. Hay que, No, igual con miedo ya fue, digo, lo mismo. Y hay sí, que llegar a la cima, ese es el objetivo y listo. Ahora la pandemia los está ayudando a avanzar, así que no se tienen que demorar. Bien. Bueno, no sé si los otros chicos siguen ahí, pero vamos a Sí, continuar. profe. Sí, ¿Sí? seguimos acá. Bien. Así, vamos a avanzar rapidito. Vamos a continuar con cuenca, ¿qué es una cuenca hidrográfica? La cuenca hidrográfica es parte de la superficie terrestre que drena las aguas de lluvia hacia un curso, hacia un colector o a un sistema hídrico común. El contorno que delimita una cuenca hidrográfica de las otras áreas o cuencas vecinas es lo que se denomina como línea de división o divorcios de agua, ¿sí? También la podemos llamar líneas divisorias de la cuenca. Fíjense en este gráfico, tenemos la alta cuenca del río Bermejo. Y acá está delimitada la cuenca por esa línea divisoria, ¿sí? Entonces, esa línea divisoria puede ser un resalto topográfico, pueden ser esas altas cumbres, ¿sí? Tenemos esos picos de montaña en donde el agua drena para un sector y drena para el otro sector. Ahora, dijimos de que una cuenca hidrográfica está constituida por varias subcuencas. Esto vamos a ver rapidito porque también lo van a ver en manejo de cuenca. Y una red hidrográfica se denomina al drenaje natural por donde fluyen las aguas del escurrimiento superficial, subsuperficial y subterráneo. Esta definición la van a ver también en manejo de cuenca. Es una definición aportada por el padre de la profesora Laura Marmo. La mayor o menor ramificación de la red obedece a las condiciones locales de la topografía, la geología y la cobertura vegetal, ¿sí? Entonces, tienen en cuenta esos factores: topografía, geología y la cobertura vegetal. Y seguramente cuando ustedes vayan a la bibliografía se van a encontrar con una clasificación mayor o menor compleja, ¿sí? Tarduk, por ejemplo, nos muestra una red hidrográfica detrítica, una rectangular, una radial y una enrejada. Pero otros autores, por ejemplo, la clasificación es mucho más amplia. Tenemos una dendrítica, una rectangular, radial, centrípeta, desordenada, anular, paralela, enrejada. Nosotros nos vamos a centrar en los sistemas en las redes de drenaje más características en nuestro sector, en nuestra área. Y vamos a comenzar con una red radial. Una red radial se desarrollan en estructura de domos. En zonas de altas pendientes poseen un control litológico, estructural o están presentes ambos aspectos. Cuando hablamos de un domo, ¿sí? Es una cúspide, ¿sí? Es una cúspide. Entonces, se desarrollan en zonas de altas pendientes. Entonces, fíjense en de que es como que acá tenemos la zona alta y baja para los sectores bajos, ¿sí? Entonces, posee un control litológico, la roca está presente, es quien controla este tipo de sistema de drenaje. Existe también o no un sistema estructural,
¿sí? El sistema estructural es que por acá, por ejemplo, exista una diaclasa, ¿sí? Entonces, al estar esa diaclasa, el agua escurre por esos sectores. Pasamos a una red de drenaje dendrítica. Fíjense de que se caracteriza por la disposición irregular de los tributarios, ¿sí? Entonces no hay un ordenamiento, es una disposición irregular. La unión entre un tributario y otro es de un ángulo agudo, que es un ángulo agudo menor de 90 grados. No posee un control estructural y toda la red se desarrolla en el mismo tipo de roca, ¿sí? Entonces está presente ese control litológico, no existe un control estructural, entonces no están presentes esas diaclasas que controlan por dónde va a ir, se va a mover el flujo de agua, ¿sí? El curso del río. La unión entre un curso y el otro es de menos de 90 grados. Pasamos a una red paralela. Los ríos principales circulan en las zonas de altas pendientes. Posee un control topográfico, estructural hace referencia a las fallas y a las diaclasas, y también está presente el factor litológico, ¿sí? La roca tiene que tener una resistencia uniforme. Entonces, ¿cómo es este sistema paralelo? Tengo una pendiente, ¿sí? Entonces, está el factor topográfico, los canales principales se desplazan por diaclasas o fallas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esas diaclasas paralelas para que el sistema fluvial también se desplace. Es como que si aquí tenemos la zona alta y la zona baja, ¿sí? Entonces está la pendiente y está el factor estructural, ¿sí? Tenemos esa diaclasa y sobre esa diaclasa se desplaza el sistema fluvial. Y fíjense en que son todos paralelos. El curso principal, este curso principal es paralelo del próximo curso principal y así. Rectangular. Se caracterizan porque los ríos se vinculan formando un ángulo recto. Es una consecuencia del control estructural debido a la presencia de fallas o diaclasas ortogonales, ¿sí? A ver, que sea una red rectangular quiere decir de que un curso se une con otro y forman un ángulo de 90 grados. Fíjense ahí. Entonces, para que exista esto, es necesario que esté presente esas diaclasas, ¿sí? Diaclasas ortogonales, ¿sí? Entonces son diaclasas que forman, que se unen formando un ángulo de 90 grados. Tengo una diaclasa, otra diaclasa. Y por último, red de drenaje anular. Características de rocas plegadas, ¿sí? Cuando hablamos de rocas plegadas, estamos hablando de un plegamiento. Es común en domos donde hay alternancia de estratos de distintas resistencias, ¿sí? Entonces, las capas de ese pliegue, tenemos capas que son de mayor resistencia y capas de menor resistencia. Esto lo vamos a ver, lo pasamos rápido y lo vamos a ver en la práctica. Y sí me interesa ver este tema, que es el aluvionamiento. ¿Por qué me interesa ver esto que es el aluvionamiento? Porque en nuestra zona tenemos este fenómeno y que es importante. A ver, fíjense en que yo les resalté la primera aluvión, ¿sí? Aluvión hace referencia al material aluvional que nosotros venimos nombrando. Y el aluvionamiento es el fenómeno de aumento de cota o altura del nivel del cauce por pérdida de abandono de la carga del material. A ver, ahora vamos a la parte, a ver cómo entendemos esta definición que yo les acabo de dar. Tenemos un perfil original,
¿sí? Acá tenemos las márgenes, que no se notan muy bien, y tenemos la parte basal, ¿sí? Entonces, fíjense de que en una primera instancia tengo poquita carga, ¿sí? El gris oscuro es el material que se deposita, ¿sí? Tenemos en el fondo tenemos material depositado. El aluvionamiento, dije que es el aumento de esa altura, de esa cota. La cota es la altura, es el H, es el nivel, ¿sí? Como consecuencia del abandono de la carga, ¿sí? Entonces, este nuevo nivel que yo les puse en rojo es el nuevo material que se deposita. ¿Por qué? Porque la corriente no tiene capacidad de transporte. Entonces, al no tener capacidad de transporte, se produce esa depositación. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, en los ríos se observa este aumento de altura, ¿sí? Se aumenta este aluvionamiento. A ver, ¿cuáles son esas causas del aluvionamiento? Tenemos causas naturales y por otro lado tenemos causas antrópicas. Una causa natural, por ejemplo, está siempre relacionado con el clima, por una parte, el clima. Hay veces de que, a ver, no tenemos muchas precipitaciones, entonces no tenemos mucha agua, y al no tener agua no se puede transportar la carga, entonces se produce esa depositación en el cauce. También se pueden producir por procesos de proceso geomorfológico, y es lo que vimos acá, ¿sí? Depositación del material por, a ver, ¿qué procesos vimos acá? Proceso de remoción en masa, ¿cierto? Entonces, fíjense de que tenemos estas caídas de material, entonces este material que acá estoy observando que son conitos, luego forman Arriba. No está arriba el chupete. esto. Bueno, si tenías el chupete. No. Forman este material que carga, ¿sí? Fíjate por dónde está la Contribuyen para que mochila. aumente esa altura. Fíjate por dónde está la mochila. Pero sí, hay un audio que está activado. No sé quién está con el micrófono encendido. Ahora vamos al... ¿Alguien puede ver quién está con el micrófono encendido para avisar? Anita Fernández creo que dice. Anita Fernández. Silenciemos el micrófono. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Vamos entendiendo lo que es aluvionamiento? Profe, disculpe, no entendí la segunda parte. Dijo que la primera era por el clima y la segunda era por qué. No, hay que decir. A ver, esperen, ¿no? Listo. A ver, vamos de vuelta. Prestemos atención a lo que es aluvionamiento porque es importante. Cualquier cosa me pregunta. Vamos. Entonces, aluvionamiento, la primera pueden ser por causas naturales, ¿sí? Procesos naturales, ¿sí? Y por una parte están relacionadas con el clima, con las condiciones climáticas, pueden disminuir, hay periodos secos en donde no tenemos un buen volumen de agua aportado por las precipitaciones, entonces si no tenemos mucho caudal, entonces se produce la depositación del material que está siendo transportado. ¿Sí? Por otra parte, también tenemos ese material aportado por procesos geomorfológicos. Son todos los procesos que nosotros en geomorfología vamos a estudiar. Pueden ser por procesos de meteorización, por procesos gravitacionales. Y por otro lado tenemos las causas antrópicas. Causas antrópicas es cuando el hombre ya empieza a actuar. Fíjense en esta imagen, tenemos la construcción de un muro, ¿sí?
también puede ser la construcción de un embalse, son todas las construcciones, ¿sí? Fíjense en de que el agua viene bajando en este sentido. Entonces, cuando baja, se encuentra con este muro. A ver, este muro fue construido como defensa, porque en este sector, fíjense de que acá tenemos unas casitas, ¿sí? Entonces, estas casitas están emplazadas en un sector que no deberían estar. Pero bueno, ya están. Entonces, acá, esta gente hizo una defensa y construyó este muro. Entonces, ustedes tienen que imaginarse que el agua va a bajar con material, entonces baja con ese material y se encuentra con este muro. Entonces, pega ahí. Entonces, tiene que pegar, pega en este sector y luego sigue su trayecto. Entonces, cuando impacta, todo el material que traía en su carga se deposita en este sector. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta esta cota, esta altura, este nivel. Entonces estamos en presencia también de un aluvionamiento. Fíjense, acá, esta es en la ruta 51, en la quebrada del Toro. Bajó, a ver, ¿qué material baja acá? Baja material detrítico. Entonces bajó, luego de un día de lluvia, bajó un flujo rápido, ¿sí? De detrito. Entonces el material quedó emplazado o se depositó en esta ruta. Esta es la ruta 51 por donde tienen que transitar los vehículos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente del municipio? Contratan las maquinarias, saca el material y en donde lo deja es en el cauce, ¿sí? Ahí lo tenemos al río Toro en este sector, ¿sí? Entonces, saca el material y lo acumula en el cauce. Por lo tanto, estamos en presencia de este fenómeno denominado aluvionamiento. Profe, ¿Sí? yo justamente tengo mi familia, mis tías, que ellas están ahí en esa parte que es el paraje El Mollar, y una vez creció tanto ese volcán o el torrente que llegó a estar tapado 3 días, demoró en que lo limpien para dar paso. Y la verdad que todos los años es así. Este año por lo menos no creció, pero sí los años anteriores era así. Pero son Que 2 o 3 veces sectores, llegaba a crecer. claro, son sectores que siempre va a ocurrir. Siempre se corta la ruta. Entonces, fíjense en de que estamos, en lo que cuenta la compañera, ella está contando los procesos de remoción en masa para que exista ese material que baje. Anteriormente tiene que haber ocurrido meteorización, ¿sí? Porque tenemos que tener el material disponible. Ocurren las precipitaciones, baja el material, también genera un efecto sobre la ruta, y todo el material va depositado, es como que todo se va uniendo. Fíjense de que estamos hablando de, ocurrió primero meteorización, después proceso de remoción en masa, ahora estamos en la parte fluvial, es como que todo se va uniendo. Y es como que ustedes van a poder comprender todos estos procesos si van al día, y es como que si tenemos los conceptos claritos, es como que va a ser más fácil comprender. Ahora, consecuencia, ¿qué genera este aluvionamiento? ¿Cómo lo observo yo? ¿Cómo se manifiesta? Fíjense en que acá estamos en esta imagen, miren acá. En esta imagen podemos observar de que cuando se construyen los ríos, cuando tenemos puentes, siempre tenemos una sección de luz, ¿sí? Esa sección de luz que hace que cuando se diseñe ese río, cuando actúe el ingeniero civil, esa sección de luz siempre está comprendida en mayor a 1,5 metros o 2 metros, ¿sí? Entonces, siempre hacen cálculos, obviamente, de cuánto es el caudal, cuánto es el material, o sea, es un trabajo de la ingeniería civil. Entonces, por lo general, o sea, siempre esta altura, esta sección de luz es superior a los 2 metros, 1,5 o 2 metros. Fíjense en de que esta situación es lo que se observa en este gráfico. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el aluvionamiento? Esa sección de luz
que antes acá estoy observando de 2 metros, fíjense en acá, no tengo nada. ¿Sí? Entonces, aumentó esa cota, aumentó esa altura. ¿Está la alumna Alejandra Campo? Sí, profe. Alejandra, ¿qué pasa en el Chucha? Siempre se llena de material fino y a veces hasta pasa el puente, pasa por arriba. Exactamente. Ustedes, así lo que dice Alejandra, todos los veranos ustedes van a escuchar en las noticias, no sé si este verano se escuchó, pero los años anteriores, ¿qué se escucha? De que el Chucha creció y de que el material entró hacia entró al bañario de Cafayate y que la pileta también estaba llena de material. ¿Por qué? Porque cuando se construyó el río Chucha también tenía esta sección. El agua baja con mucho material y baja en la parte, en la entrada del pueblo, está el puente. Entonces ese puente ya no tiene nada de sección. Todos los años el intendente, ¿qué hace? Trae las máquinas, saca el material del cauce y lo acordona, que es arena, ¿sí? Es la arenisca que después forma parte de las dunas, ¿sí? Saca el material y acordona los costados, o si no, no sé a dónde lo llevarán. Pero es un trabajo que hace todos los veranos, antes de que comiencen las lluvias. ¿Por qué? Porque esto también genera un riesgo. Sí, a ver, nosotros si tenemos que dar una solución, a ver, ustedes como ingenieros, ¿en dónde tenemos que comenzar a trabajar en un sistema de cuenca? ¿En la parte alta, en la parte media o aquí en la parte baja? En la parte alta. En la parte alta. Siempre tenemos que empezar a trabajar con obras, o sea, obras para contener el material en la parte de arriba. ¿Sí? Es imposible en Cafayate trabajar en la parte alta. ¿Por qué? Porque no hay maquinarias que lleguen hasta allá, hasta arriba, ¿sí? Entonces, no, en Cafayate como que no se puede trabajar en la parte alta, pero sí tenemos que empezar a trabajar en los sectores en donde ya las maquinarias nos permitan realizar el trabajo, ¿sí? Pero siempre ustedes tienen que saber de que las obras tienen que comenzar en la parte de arriba. Entonces, en nuestra zona tenemos este problema, ¿sí? Vamos a donde vayamos, menos en Tartagal, tenemos el problema de aluvionamiento, ¿sí? Tenemos este fenómeno, ¿sí? Fíjense en acá, bajó material, aquí llegó hasta este sector. Fíjense en de que yo también, cuando voy al campo, tengo que observar mucho. Tengo que decir, bueno, sí, estamos en presencia del aluvionamiento porque yo me paro en el lecho del río y si hay aluvionamiento, muchas veces el lecho queda por arriba de los sectores aledaños, ¿sí? Yo me voy a parar en el lecho del río, en el sector medio o en cualquier sector y puedo observar si yo quedé arriba de las áreas de cultivo. Entonces, cuando se producen las lluvias y cuando se producen las crecidas, el agua que está bajando se desplaza hacia los laterales. Entonces, estas superficies de cultivo se pierden. Por eso es importante conocer y tratar el proceso. Miren acá también. Otros indicios o otros indicadores que nos dicen de que estamos en presencia. Aquí también estamos en el río Toro. A ver, son estas defensas enterradas. Fíjense en de que yo acá les puse una defensa para que ustedes vean. Esta defensa fluvial, a ver, tienen en la parte de abajo una colchoneta, ¿sí? Son defensas de piedra embolsada, que ya la vamos a ver más adelante. Las piedras embolsadas están constituidas de gavión. Todos conocen los gaviones, ¿no es cierto? Es este esqueleto de alambre. ¿Sí? Este esqueleto de alambre es rellenado con rocas. Entonces, esta defensa de piedra embolsada, en la parte de abajo,
tiene una colchoneta, ¿sí? Esta colchoneta tiene una altura de 60 centímetros. Luego viene el primer escalón, el primer gavioncito, que es de 1 metro de altura. Y luego viene otro nivel de otro metro de altura. Entonces estamos en presencia de 2 metros 60 centímetros. Y fíjense, cuando hay aluvionamiento, cómo queda enterrada la defensa. ¿Sí? Entonces, ante una imagen satelital o cuando ustedes vayan al campo y si observan algo así, entonces ustedes ya saben de que están en presencia de ese crecimiento o la tendencia al aluvionamiento de ese curso fluvial. Acá también el nivel está en el mismo nivel. Y bueno, también este es un rodado acorazado que podemos observar en los lechos del río. Son indicadores de la actividad fluvial. Un rodado acorazado consiste en una matriz plástica. Tenemos una matriz plástica que va rodando por el lecho del río y cuando va rodando, sobre esa matriz plástica se le emplazan esos clastitos. Entonces, ese rodado acorazado indica que disminuye la pendiente del flujo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la No, clase? profe. Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. Sí, muy bien. Tengamos bien presente lo que es el aluvionamiento porque es algo que nosotros tenemos en nuestra área. Y bueno, con esto finalizamos la clase con los grupos para rendir los parciales.